Qué bueno que continúan con nosotros. Hoy en la entrevista central vamos a conversar con un dominicano que vino a auxiliarnos cuando estábamos apenas en pañales en este tema del COVID-19. Las primeras orientaciones que recibimos de él, un dominicano que ha hecho una sólida carrera en el exterior, que fue asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud y que todo el pueblo dominicano recuerda esa entrega total al inicio del COVID-19 el año pasado. El doctor Amado Alejandro Báez está con nosotros. Buen día, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Hemos visto, ayer el informe nos presentaba algunas estadísticas de las muertes aquí en el Gran Santo Domingo y nos mostraba un subregistro que parece que sigue siendo significativo. Lo que no sabemos que hay un retraso en el reporte por parte de los hospitales, pero no llegamos a saber si ese retraso se convierte en un subregistro permanente de tal manera que de las 3.600 víctimas mortales que tenemos hoy en día reportadas, haya además un número importante de personas que nunca fueron reportadas como víctimas de la pandemia. Sí, bueno, se me hace un poco difícil hablar de los reportes estadísticos porque no soy parte del Gabinete de Salud ni trabajo con la Dirección de Epidemiología. Quería aclarar que el presidente Abinader y el canciller Roberto Álvarez me extendieron un voto de confianza y estoy trabajando con ellos en temas de diplomacia salud. Pero como epidemiólogo quizás puedo hablar un poquito de la preocupación de su registro y de muerte y de todo eso. Acuérdense que hay un tema complicado, no es solamente el subregistro, hay unos temas que se llaman muertes asociadas a COVID por exceso de muerte. Eso es cuando la capacidad del sistema se enfoca mucho en COVID y se descuida en otras patologías. Hay muchos temas, eso en el mundo entero, que se está hablando de la mortalidad directa e indirecta asociada a COVID. El tema de su registro, yo no me siento muy competente para hablar si existe o no existe, si hay. Sí, siempre ha existido un tema de atraso, como bien lo menciona, sobre todo a nivel provincial y en lo que los reportes llegan a la Dirección de Epidemiología. Doctor, la sugerencia de la OPS a República Dominicana reciente de que ellos sugieren el cierre en algunas demarcaciones, el toque de queda que inicia a las 2 de la tarde. ¿Usted qué opina con las cifras que tenemos hoy? Por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional tenemos una ocupación UCI de un 87%, doctor. Sí, bueno, al final los instrumentos son los mismos. El tema de que si se cierra más o si se toman otras medidas de precaución, siempre es un debate en lo que yo en un momento entendí que es el balance entre salud, economía y libertades civiles. Ahora mismo yo creo que las disposiciones que se hicieron de trabajar medidas a nivel provincial, sobre todo medidas asociadas a los perfiles epidemiológicos de cada provincia, eso está bueno. Yo entiendo que también hay una oportunidad, en un momento lo recomendamos, lo hicimos y funcionó, y es el tema de empoderar a las localidades, a las municipalidades que tienen ojos y pies en su tierra, en su terreno, para entender mejor cuáles son las medidas que funcionan en su localidad. Lo que funciona en Santo Domingo quizás no funcione en Barahona o en Pedernales. Entonces, un punto interesante es que esas municipalidades y esas localidades puedan, dentro de las directrices enviadas a nivel central, puedan adaptarlo y acomodarlo a sus realidades para poder tener un mayor control y una mayor mitigación. A nivel de las recomendaciones OPS, yo tengo muy buena relación con el doctor Olivier Rongo, que es el representante de OPS en el país. Es una persona con mucha experiencia, una persona muy objetiva, pero al final la perspectiva de OPS es una sola y es salud. Hay que entender una serie de dinámicas política, económica, de libertades que también entran en esta ecuación. Quiero hacer el aclarando, para mí también la salud es lo más importante, yo lo que soy médico, y entiendo que ahora mismo la situación de esta tercera hora amerita que se le dé una prioridad más importante a las decisiones de salud pública por encima de cualquier otra decisión a considerar.
Doctor, y darle prioridad a las decisiones de salud, ¿usted recomendaría ampliar el horario del toque de queda, establecer cercos sanitarios en algunas ciudades, en este caso el Gran Santo Domingo, que es el más afectado por este repunte, u otras medidas adicionales como cierres de centros comerciales o incluso limitaciones más drásticas al transporte colectivo? Sí, yo creo que puede haber una combinación de todos esos factores. Al final, lo que estamos tratando de hacer es entender que este virus se transmite por vectores. El huésped, perdón, en este caso, el huésped es el hombre, el ser humano. Mientras más conglomeraciones tengamos de personas, mayor posibilidad hay de transmitir el virus. Ya hay un reporte que emitió la Dirección de Epidemiología que se habla de las diferentes variantes que están circulando en el país. Sabemos que algunas de esas variantes tienen contagio mayor que la original. Entonces, quizás el entendimiento de que conglomeraciones aportan a que se contagien más personas y aporta a que haya más personas enfermas. El tema de transporte es importante. En un momento, hace unas semanas, enviamos, creo que fueron 8 recomendaciones, donde hablábamos inclusive de la cancelación de eventos. Para mí, y si me permiten, es un insólito el que en el medio de una tercera ola, sobre todo afectando al Gran Santo Domingo, la comunidad médica esté teniendo eventos médicos. O sea, yo soy médico, yo he organizado eventos, yo entiendo lo importante que son los eventos científicos, yo entiendo lo importante que son los eventos científicos para la economía de esas sociedades profesionales que reciben fondos para poder hacer otras actividades por ahí. Yo entiendo lo importante que es para el crecimiento científico, entiendo lo importante que es también para socializar. Los médicos necesitan socializar y estos eventos funcionan de esa perspectiva. Pero es un insólito que en el medio de una tercera ola, en el medio de tanta controversia en la comunidad médica, porque también hay que hacer una parte y hablar de todo lo que está pasando entre el colegio médico, las aseguradoras y todo lo demás, en el medio de todo esto se están organizando eventos médicos científicos con 600 personas, 700 personas en espacios cerrados. Yo soy crítico de eso porque al final los médicos tenemos que dirigir y liderar dando el ejemplo y eso es un mal ejemplo. Al final, todo lo que mencionó son medidas adecuadas. Si se hace una restricción a la movilidad en cuanto a transporte público, la pregunta es cuál es la solución. Bueno, la solución potencial puede ser el teletrabajo. La solución potencial puede ser la segmentación de horarios laborales. Que una empresa que trabaje, yo que sé, de 8 a 5, de repente extienda un horario y lo haga de 8 a 8 y haga una segmentación de la mitad de los empleados por teletrabajo si se puede y la otra mitad que no pueda hacer teletrabajo hagan un horario segmentado en esas 12 horas laborales. Hay muchas fórmulas, porque al final la fórmula es tratar de reducir los conglomerados de personas de la forma más efectiva y a veces hay que ser creativo. Es bueno mencionar del Estado, el Ministerio de Administración Pública, se enviaron unas recomendaciones de teletrabajo, de horario segmentado también, y lo que queremos es quizá empoderar más a la empresa privada para que también ejecute esas restricciones. Hay Doctor. siempre un tema de empleo informal que es difícil de controlar y desde ahí entonces vienen los temas de toque de queda, la movilidad, la presencia en la calle y todo eso. Doctor, pero ¿cuál sería el toque de queda idóneo con la situación que tenemos actualmente para que empiecen a descender esas cifras negativas? ¿Y por cuánto tiempo tendríamos que tener ese toque de queda según su criterio? Sí, bueno, yo entiendo que aquí hay 2 puntos, el toque de queda y lo asociado a la declaración de emergencia. Ahora, la declaración de emergencia entrega poderes fuera de lo que es el toque de queda para ejecutar todas estas medidas. En lo particular del toque de queda, yo no conozco de una fórmula científica, por decir así, que te diga de tal hora a tal hora hay una reducción de tanto por ciento. De una forma vamos a decir, informal y quizás de una forma en base a sentido común, entendemos que mientras menos gente en la calle, menos probabilidad de contagio hay. Ya hay un tema en este punto, un año y pico después de la pandemia, donde tiene que haber ciertas actividades esenciales, seguridad, supermercado y demás, y ciertas actividades básicas para la economía que también deberían estar trabajando.
Yo no conozco una fórmula, vamos a decir así, precisa. Si de repente cerramos a las 2, si cerramos a las 4 o si cerramos a las 12. Lo que sí es cierto es que mientras menos gente en la calle, menor posibilidad de contagio. Doctor, y con respecto al turismo, usted nos mencionaba hace un momento justamente esta organización de eventos médicos, que ya los hemos visto, próximamente habrá congresos de médicos, pero también tenemos las fronteras completamente abiertas para los turistas. Las únicas restricciones que hay son la solicitud, la exigencia de pruebas PCR para las personas que hayan estado en Sudáfrica y en la India, que no son muchas las que visitan el país. ¿Necesitaríamos volver a establecer controles o establecerlos por primera vez para todos los viajeros que llegan a los centros turísticos? Bueno, de por sí he tenido muy buenas conversaciones con líderes del sector turismo y me hace sentir feliz el hecho de que el sector se ha preocupado mucho por el tema de vacunación de sus empleados. Dentro de mi visión, mi perspectiva, con el mismo tema este de aterrizar a nivel local, una de las recomendaciones que teníamos es que empresas, y dentro de esto podemos hablar del sector turismo, hoteles, empresas turísticas, que tengan un 70% de vacunado dentro del microcosmo, dentro del ecosistema de su empresa. Esas empresas, vamos a decir que internamente han conseguido esa inmunidad colectiva dentro de su micromundo. O sea, que el hecho de que los empleados estén vacunados, eso da ciertos controles. Ya el tema de que los visitantes no estén vacunados y que no tengan pruebas, ya eso apertura a otras conversaciones. Yo entiendo que una medida quizás un poco que debería revisarse es precisamente el acceso a esas pruebas como instrumento de control. Ya no solamente tenemos PCR, la limitación de PCR yo entiendo que tiene que ser revisada y se está revisando por otros canales a nivel del sector público, pero por ejemplo hay pruebas de antígeno que son rápidas, ya existen las pruebas de antígeno que se hacen a nivel domiciliario, que se reportan en 10, 15 minutos. Entonces el despliegue de esa prueba yo creo que puede ofrecer ciertos controles. No creo que tenga que hacerse con la totalidad de los visitantes, no creo que sea de valor epidemiológico, pero entiendo que si la decisión es seguir con el tema del crecimiento de turismo como un motor de nuestra economía, el hacerlo con algunos de los elementos que ya se han implementado de seguridad, de espacio seguro, de vacunación y adicionar otras medidas es prudente. Entiendo que sí, es prudente. Doctor, hay algunos neumólogos que están denunciando de que están tratando pacientes COVID que ya habían dado negativo a una prueba PCR. ¿Eso es posible? Me repite eso, no entendí muy bien. Positivo COVID con una PCR negativa. Exacto. Son los neumólogos. Sí, tendría que entender un poquito más los casos en particular. De por sí, la pregunta es si la prueba negativa se hizo dentro de una ventana donde se puede considerar un falso negativo, o si de repente los que están no confiando en la prueba y siguiendo el perfil clínico, que si tiene infiltrados en los pulmones, que si tiene sintomatología tipo COVID. Yo creo que quizá como de la forma en que yo puedo contestar es aclarando un poquito los temas asociados a las pruebas. Ninguna prueba es 100%, de la misma forma que la vacuna no son 100%, pero lo más cercano a tu entender si hay una positividad o no es un despliegue adecuado de pruebas. Si la prueba se hace muy temprano, a nivel de hisopado, si me puse en contacto con una persona ayer y me hago la prueba hoy, es muy probable que la prueba salga negativa, tanto de antígeno como PCR. Entonces tiene que haber una ventana para que haya una positividad óptima, por decirlo así. Al final, puede ser que en el procesamiento de la prueba, en la toma de muestra, hay una serie de elementos ya técnicos que pueden favorecer que una prueba dé negativa. Y si el paciente tiene síntomas y se le hace una tomografía y está el patrón clásico de COVID, yo personalmente no seguiría como clínico. Yo trabajo en emergencia, en intensivo, yo veo pacientes COVID todos los días. Como clínico yo asumiría la posición de quizás interpretar de que clínicamente el paciente tiene COVID y se le repetiría una prueba en un periodo adecuado. Bueno, nos vamos a una breve pausa de unos segundos para despedir la transmisión por Color Visión.
Seguimos por YouTube, Facebook y Televisión Dominicana en esta entrevista. Mucha gente haciendo preguntas a través de nuestro chat en vivo en YouTube al doctor Amado Alejandro Báez, quien está con nosotros en la entrevista central de este martes. Doctor, pese a que ya tenemos alrededor de 3 meses con el proceso de vacunación, ahora nos estamos enfrentando a que muchos jóvenes no se quieren vacunar y surgen todas estas versiones, noticias falsas, versiones de que si la vacuna es magnética, que si nos están inyectando un chip, pero también muchas dudas, por ejemplo, si una mujer embarazada puede o no debe vacunarse, por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca, si una persona que ha tenido un historial de trombosis o de mala circulación sanguínea debería vacunarse. Sobre esos casos, ¿qué nos dice usted? ¿Qué debemos de hacer para asegurarnos que una vacuna no nos va a generar reacciones adversas? No, al final, la vacunación es nuestra herramienta para lograr esa normalidad que buscamos. Gracias a Dios la vacuna está presente y hay que entender que la resistencia a la vacunación está equivocada. Me recuerda un meme que salió esta semana que decía que a lo que sospechaba que le pusieron un chip en la primera dosis, que vayan y se pongan la segunda dosis porque la recarga está incluida, la recarga del chip está incluida en la segunda dosis. El tema de la vacunación, independientemente de la plataforma, por decirlo así, la Sinovac, que es virus atenuado, AstraZeneca, es vector viral, hay que vacunarse. La resistencia por los jóvenes realmente me parece curiosa. Hubo mucha desinformación sobre de que si los jóvenes se enferman o no se enferman. Nosotros hemos tratado de hacer concientización desde una perspectiva popular, ¿verdad? Hablar un lenguaje que los jóvenes entienden, utilizar influencers con los cuales los jóvenes se identifican para promover la vacunación, quizás desarticular noticias falsas que tienen que ver con que si los jóvenes no se enferman. Ahora mismo se están viendo muchos pacientes jóvenes críticamente enfermos y hay que entender de que la mejor forma de evitar criticalidad y enfermedad es con la vacuna. Entonces, todo eso hay que entender que ya en este punto estamos en una pandemia y la pandemia, por definición, es un problema global y la solución tiene que ser global. La solución tiene que ser global desde la perspectiva, vamos a decir, de diplomacia de salud, acceso a vacunas y demás, pero global también desde la solidaridad de las personas. Yo me vacuné no solamente por mí, me vacuné por mi familia, me vacuné por mi vecino, me vacuné por mi comunidad. Y hay que entender que para lograr esa inmunidad colectiva de ese 70%, 70% de las personas tienen que tener esa inmunidad, tienen que vacunarse. Hay algunas preguntas que todavía no están 100% contestadas. Hasta ahora, las recomendaciones que hay sobre mujeres embarazadas es que sí pueden procederse a vacunarse, porque el beneficio de vacunación es muy superior a cualquier posibilidad de complicaciones que se hayan reportado. Y hasta ahora también se están investigando mucho más el efecto de la vacuna en niños, sobre todo los niños en la población de 3 a 12 años. O sea que hay mucha información que ya está aclarando el valor positivo, el impacto positivo que tiene la vacunación. Doctor, y hay mucha información que se daba antes y que ahora no procede, como el tema y la teoría de que los jóvenes probablemente iban a ser los menos afectados. Hoy estamos viendo en las salas de cuidados intensivos, según lo que han dicho nuestras propias autoridades, la mayoría de los pacientes jóvenes, fallecidos incluso, personas en la flor de la juventud. ¿Qué ha variado la cepa? ¿Qué es lo que ha cambiado, doctor, con relación al inicio de la enfermedad? No sé, yo creo que hay una combinación de factores, vamos a decir así, clínicos y sociales. Hay elementos vamos a decir, psicosociales, donde los jóvenes adquirieron esa fatiga de COVID quizá más rápido, donde los mecanismos de socialización de los jóvenes son diferentes a los de las personas mayores, y los jóvenes se tiraron a la calle. Es un elemento que habla de contagio. Cuando hablamos de contagio, quizás todavía tenemos una buena tasa de letalidad, buena relativamente, una baja tasa de letalidad, buena comparativamente, pero una muerte ya es suficiente para preocuparnos. Nuestra tasa de letalidad sigue siendo bajita, pero hay que entender que se trata de números absolutos y números relativos. Si de repente por decisiones de tirarse a la calle y no aceptar las medidas de prevención, tenemos 100 jóvenes que se expusieron,
es el doble de que sea 50 jóvenes que se expusieron, y ahí viene la hospitalización, la criticalidad y la letalidad, aumenta el doble. O sea que mientras más personas se expongan, los números absolutos van a seguir subiendo. Ahí, quizás más que hablar de matemática, epidemiología y salud pública, aquí hay un tema de conciencia, hay un tema de civismo, hay un tema de solidaridad. Sí se están enfermando más jóvenes, sí se están enfermando críticamente, sí están falleciendo personas jóvenes. Y hay que entender de que para que salgamos adelante todos tenemos que aceptar esta realidad. Esta realidad que ya pasó por su fase más oscura. Recordamos el año pasado cuando no sabíamos qué funcionaba, qué medidas, qué medicamentos, no había vacunas. Hoy día ya tenemos mejores soluciones, hoy ya tenemos la vacuna y no es el momento para tirar la toalla, no es el momento para soltarla. El momento es para apretar más y ayudar al Estado y ayudar a la sociedad dominicana a conseguir esa inmunidad colectiva. Hay que celebrar los esfuerzos de vacunación que ha hecho el Estado. Ustedes se fijan que con todas las premuras, con todas las complicaciones de conseguir vacunas, en un mercado con una sobredemanda, donde los suplidores fallaron, donde el mecanismo de la OPS y de la OMS todavía no han trabajado de la forma anticipada, precisamente por este tema de sobredemanda, el Estado hizo unas gestiones ágiles para poder conseguir soluciones, y ahora mismo República Dominicana tiene la velocidad de vacunación más rápida de este hemisferio y tiene también la posición número 3 en vacuna en brazos de ciudadanos en Latinoamérica. O sea que tenemos que celebrar esos logros y, celebrando esos logros, aportar de la forma que nosotros podemos, y es simplemente acatando las medidas y vacunándonos. O sea, no es tan difícil. Ahora mismo es el momento de apretar. Doctor, entre muchas de las dudas que hay, la gente que pone pretextos para no vacunarse, se encuentran sí dudas que tienen que ver con aspectos médicos importantes. Por ejemplo, una persona que tuvo gripe, ¿cuánto tiempo tiene que tardar para poderse vacunar? Aquellos que les dio coronavirus, ¿cuánto tiempo deberían de esperar hasta vacunarse? Y especialmente aquellos a quienes les da el virus, el coronavirus, después de vacunarse, ¿cuánto tiempo deberían de esperar para la segunda dosis? ¿Y si necesitan las mismas dosis o hay que reforzarlas? Sí, esa pregunta es buena y hay un par de formas de abordarla. Lo que se recomienda es que si te dio COVID, espere 30 días para vacunarte. La razón no es porque hay una complicación mayor, la razón tiene mucho que ver con la sintomatología de la vacuna. Acuérdense que si te dio COVID, ya tú tienes anticuerpos en tu cuerpo generados por la enfermedad. Si te vacunamos, la vacuna te inserta proteínas parecidas al virus que producen una respuesta inmunológica, y esa respuesta inmunológica te va a dar síntomas. Entonces, las personas que se vacunan antes de los 30 días de haber negativizado de la enfermedad, puede tener una sintomatología mayor, puede enfermarse, no enfermarse con COVID, pero le puede dar fiebre, le puede dar mialgias y demás, y por eso es que se recomienda esperar los 30 días, porque los síntomas de la vacuna son un poco más severos. Con relación a contraindicaciones, con el tema de la gripe, lo que se recomienda es que no haya sintomatología, o sea, una persona que tiene fiebre, que tiene síntomas de una enfermedad viral, no debería vacunarse. Pero no hay una correlación que yo conozca entre el que le haya dado una gripe común, por decirlo así, y una contraindicación a recibir la vacuna después de haber pasado de ese periodo convaleciente de la enfermedad. Sí hay algunas precauciones, todavía estamos haciendo de que personas alérgicas cuando se vacunen tengan un periodo de observación de 30 minutos después de la vacuna para asegurarse que no hagan una reacción alérgica. Y hay una serie de condiciones que estamos monitoreando, por ejemplo, lo de las trombosis asociadas a algunas plataformas de vacuna y demás, que todavía se está creando la data, creando el conocimiento de los casos para tener un poquito más de información sobre cómo mitigarlo y cómo responder. Doctor, ¿es el virus que nos inyectan? Por ejemplo, yo me puse mi segunda dosis el jueves pasado. Tengo gripe ahora. Empecé el jueves como con
la picazón en la garganta y los ojos como el inicio de la gripe, pero aún no manifestándose por completo. Entonces quisiera saber si tendría alguna complicación el tema de que si es el virus que nos inyectan o no, porque hay muchísimas teorías con relación a ello. Sí, mira, lo primero que hay que aclarar es que no es directamente el virus vivo, por decirlo así, que te inyectan. Te inyectan o fragmentos de proteína del virus atenuado, vamos a decir así, virus no vivo, sino inerte, donde las proteínas, el cuerpo lo identifica y te genera una respuesta de inmunidad. Otras plataformas que Pfizer y Moderna utilizan una tecnología de RNA, mRNA, que es un poquito diferente. Pero al final no, quiero aclarar que no es que te inyectan el virus, porque yo sé que mucha gente dice, bueno, te inyectan el virus y como te inyectan el virus te enferman. No es necesariamente eso. El desarrollo de vacuna es un poquito más complejo y lo más fácil de entender es que no te están inyectando la enfermedad, sino que te están inyectando fragmentos de proteínas que permiten que tu cuerpo desarrolle una inmunidad adecuada. Ahora, esa respuesta inmunológica puede ser leve, hay personas, la gran mayoría de las personas no presentan síntomas, dicen, mira, me inyecté y no tengo ningún tipo de síntomas, pero sí hay algunos que presentan por esa respuesta inmunológica, sobre todo hablábamos de los que se vacunan menos de 30 días después de haber sufrido la enfermedad, pero existen otras personas ya por temas más propios, por decirlo así, que desarrollan algunos síntomas post vacuna, que son simplemente síntomas asociados a la respuesta inmunológica de tu cuerpo, o sea, una respuesta prudente inmunológica que está creando algo de síntomas, no es la enfermedad, pero sí puede dar esos dolores musculares, un poquito de fiebre, dolor de cabeza, y usualmente eso pasa en cuestión de unos días, no dura mucho tiempo. Doctor, para las personas que presentan, que siempre han tenido ciertos tipos de alergias, ¿qué medidas de prevención deberían de tener? Ayer, por ejemplo, aquí en El Despertador, una de las personas de la audiencia nos llamó de Miami. Ella es alérgica a varios fenómenos y la vacunaron de forma obligada en Antigua y Barbuda. Nos narró que después de esta vacuna, que si mal no recuerdo fue AstraZeneca, ella sufrió una reacción en el brazo, se le amorató y fue relativamente serio. De tal manera que, ¿quiénes son de las personas que sufren alergias, ya sea al clima, al polen, a los gatos, que deberían de tomar prevenciones, ir con su médico, o qué deben de hacer antes de vacunarse? Sí, hay medidas generales que se recomiendan si tú eres una persona alérgica que ha generado reacciones severas alérgicas, lo que llamamos anafilaxis, problemas respiratorios, hipotensión. Lo que se recomienda es, usualmente esas personas tienen lo que se llama un EpiPen, que es un autoinyector de epinefrina para combatir la reacción alérgica. Lo que se recomienda es que lleve su EpiPen al centro de vacunación y que al administrar la vacuna se siente por 30 minutos para asegurarse que no hay ningún tipo de reacción. Por eso es que se recomienda que en los centros de vacunación haya personal médico que pueda tener esa capacidad de respuesta. Lo que sí es bueno aclarar, las principales reacciones alérgicas que se han visto no es con las vacunas disponibles en República Dominicana ahora mismo. Las principales reacciones alérgicas se vieron con Moderna y Pfizer, que utilizan un vehículo para ese material de la vacuna que se llama PEG. El vehículo se llama polietilenglicol y esa sustancia favorece esas reacciones alérgicas un poquito más severas. Y tanto la AstraZeneca, que es vector viral, como la de Sinovac, que es virus atenuado, no tienen ese vehículo, por decirlo así, no desarrollan esas alergias. Sí. Evangelina Rodríguez, a través de la transmisión en YouTube, le pregunta, ¿una persona alérgica a los AINES puede vacunarse a propósito de este tema que usted está desarrollando ahora? Sí. Sí. Sí, se recomienda la vacunación. Si la reacción es muy severa, simplemente de nuevo, debería quedarse 30 minutos ahí esperando y asegurarse que no tenga una reacción severa. Y ahora que usted menciona la vacuna de AstraZeneca, hay mucho escepticismo todavía en el país. Cuando van a un centro de vacunación que le dice que la que está disponible es la de AstraZeneca, hay gente que prefiere no hacerlo. Sí, hay que entender, hubo mucha
exageración de algunos reportes de complicaciones. Reportes prudentes, por decirlo así. En lo de AstraZeneca se empezaron a ver meses atrás reacciones de trombosis venosa a nivel de seno venoso de circulación cerebral. Eso es una emergencia. Se vieron un reporte de casos limitados pero preocupantes. Y yo creo que eso generó preocupaciones, sobre todo mediáticas. Al final se evaluó las complicaciones, ese tipo de complicación con la AstraZeneca, con otra vacuna, con pacientes no vacunados, y todavía lo que se determina es que el beneficio de la vacuna es muy, muy, muy superior a esa complicación, aunque sea menor. Lo de la complicación hay que entender que hay factores de riesgo que lo favorecen y entendemos de que sí hay que tener la suficiente cautela en el momento de vacunarse. Si una persona que sufre de trombos, que tiene un estado de hipercoagulabilidad femenina, que fuman, que usan anticonceptivos orales, factores de riesgo para trombos en general, o algún tipo de historia médica parecida a esa enfermedad, entonces sí se debería tener cautela. Pero al final creo que fue, a mi opinión, mucho la información, la campaña mediática en contra de AstraZeneca, que al final cuando evaluamos el beneficio y el riesgo, todavía el beneficio de la vacuna es muy, muy, muy superior a cualquier riesgo de complicación. Doctor, desde ayer muchos miembros de nuestra audiencia han estado insistiendo con el tema de las muertes que de alguna forma se vincularon en algún momento con las vacunas. Ocurrió en Europa, AstraZeneca dijo que había un lote específico que estaba siendo evaluado, y en el caso de Estados Unidos recordamos que hubo 6 personas que sufrieron trombosis, tuvieron reacciones severas aparentemente con la vacuna de Pfizer. ¿Usted sabe si ya las instituciones, los reguladores de salud, tanto de Europa como de Estados Unidos, llegaron a confirmar en algún momento que en efecto alguna muerte estaba vinculada directamente con alguna vacuna? Bueno, las complicaciones que mencionaste, se ha establecido un enlace entre la vacuna y las mismas. Lo que sí se ha determinado es en investigación, en epidemiología, salud pública, se hacen análisis estadísticos y se determina si la probabilidad de tener esa complicación es estadísticamente significativa y si es mayor que la probabilidad de que le dé a una población general o que le dé a una población específica. Lo que se ha determinado, por ejemplo, que el fumar y el uso de anticonceptivos orales lleva mayor riesgo de formación de trombo y de coágulo que la misma vacuna, y las personas andan fumando y usando anticonceptivos orales sin esa notoria, vamos a decir así, preocupación. Sin embargo, el fumar y el uso de anticonceptivos orales no lleva el beneficio ante una pandemia como lo lleva la vacunación, que es realmente la herramienta que tenemos para salir de la pandemia. Entonces al final se vuelve lo mismo, es un tema de que preocupaciones por complicaciones, hasta ahora los números, la estadística demuestra de que sí hay algunas complicaciones, pero el beneficio global, cuando se habla de salud pública, se habla de un bienestar ya global, de un bienestar mayor, a una población mayor. El beneficio de la vacunación es muy superior a cualquier de estas complicaciones. Y al final sí hay que tener consideraciones del lugar. Hablamos de personas con historia de alergia, hablamos de personas con historia de trombo o factores de riesgo para esos trombos, como lo que mencionamos anteriormente. Sí deben abordar el proceso de vacunación con ciertas consideraciones. Doctor, vamos a aprovechar los próximos 5 minutos para responder lo más brevemente posible, por favor, las respuestas a las preguntas de muchísimos amigos televidentes que están formulándole sus inquietudes para que usted pueda responder. Por ejemplo, Fred Sánchez, ¿qué tiempo dura la vacuna? ¿Cada cuántas veces hay que ponérsela para ser inmune de por vida? Sí, eso se está estudiando. Hay un reporte que salió hace unos meses que hablaba de que por lo menos te da 6 meses de inmunidad. Eso no quiere decir de que no te dé una inmunidad por un año o de por vida. Eso lo que quiere decir es que lo que se ha estudiado hasta ahora, como relativamente el proceso nuevo, sabemos que hasta los 6 meses tú tienes protección. Hay estudios que hablan de otro tipo de inmunidad, otro tipo de anticuerpos que pueden perdurar más.
Lamentablemente yo creo que la respuesta de que si vamos a tener que vacunarnos anual o simplemente parar ahora, todavía no la tenemos. Sin embargo, hay productores de vacunas como Pfizer que ya están hablando de la posibilidad de tener un booster con una tercera dosis. Yo no sé si eso es un tema comercial o un tema asociado realmente a razones biológicas, pero la respuesta no está muy clara todavía. Lusitania Ortega, a una persona que le dio una trombosis en una pierna, ¿se puede vacunar, doctor? Si una trombosis venosa profunda, hay que investigar el por qué. Por ejemplo, hay problemas de la sangre, por decirlo así, antitrombina 3, factor 5 Leiden, proteína C, proteína S, temas muy médicos, donde hay personas que pueden tener esa deficiencia y tener una predisposición mayor a coágulos. Si es ese tipo de personas, yo abordaría quizás la solución de vacunas que menos riesgo de trombo tiene, que hasta ahora son esas plataformas de virus atenuados, son las que menos reporte hay de coágulos. Pero hay razones no endógenas, por decir así, de tener trombo. Si una persona que tuvo un accidente, inmovilizado, tuvo encamado, le pueden producir los trombos sin tener esa predisposición a tener más trombo que la demás población. Doctor, Pastor Francisco Sosa dice, me vacuné y a los 9 días me dio el virus. ¿Qué tiempo tengo que esperar para ponerme la segunda dosis? Cuando se negativice de esa enfermedad. Usualmente se habla de una cuarentena de 14 días. Si le dio el virus a los 9 días, hágase la prueba al día 23. Y si es negativo, en ese momento, 30 días después de la negativización de la prueba. Caferino Suero, ¿en qué anda la vacuna cubana? ¿Y el COVID cómo está en Cuba? Yo he hablado mucho, yo he establecido una buena relación con la embajadora cubana, Karina Soto. Es tremenda persona, su esposo hace el mejor café del mundo. Y nosotros nos hemos sentado a beber un cafecito y hablar sobre los desarrollos que hay en Cuba. Hasta ahora no conozco muy bien los resultados de la vacuna cubana. Yo sé que no es solamente una solución, hay diferentes procesos de desarrollo de vacunas. Cuba tiene un instituto de biotecnología interesante y avanzado. Y sería bueno ver en qué está ese desarrollo. Yo desconozco los resultados hasta ahora. Y el comportamiento epidemiológico de Cuba, hasta ahora los reportes son buenos, tienen las medidas de precaución y tienen limitación de turismo y de movilidad, pero hay que quizás aclarar que los mecanismos preventivos que se aplican en Cuba no son generalizables a la mayoría de los países como el nuestro. Doctor, hay también personas que tienen miedo a la vacuna porque han escuchado las versiones de estas reacciones alérgicas. A mí me gustaría escuchar de usted qué tipo de prevenciones tenemos a nivel general que tomar antes de decidir si nos vacunamos o no vacunamos. Hay gente que dice, bueno, mientras haya AstraZeneca no me vacuno, espero a que llegue el Sputnik, si algún día llega, sabemos que algún día llegará la Pfizer. En ese momento que va avanzando la vacunación, ¿qué es lo que le pide usted, le recomienda usted a la población para que vaya a vacunarse? Sí, yo entiendo que ya hemos hablado de unos cuantos elementos, unas cuantas medidas que se deben de tomar. Si tú te enfermo con fiebre, mialgia, no deberías vacunarte porque no sabemos lo que es, debería hacerte la prueba, asegurarte que no tiene COVID. Si te dio COVID, debería esperar los 30 días que mencionamos. Si tiene historia de alergia como anafilaxis, debería ir con tu autoinyector de epinefrina y esperar 30 minutos después de la vacunación, como se estila. Pero al final, esa selectividad de que yo no quiero esta y quiero la otra, desde el punto de salud pública no estamos recomendando esas acciones. Yo creo que una vacuna, cualquier vacuna es mejor que ninguna. Al final tenemos que lograr esa inmunidad colectiva con los mecanismos que tenemos disponibles. República Dominicana ha hecho un gran esfuerzo a nivel de Estado con tener la solución de Sinovac y AstraZeneca. Se anunció, me parece que la semana pasada, sobre la disponibilidad de Pfizer en un futuro cercano para también para menores, para niños, para jóvenes. Y todo eso hay que tenerlo en consideración. Tenemos que vacunarnos con lo que hay disponible. Yo, por ejemplo, me vacuné en mi trabajo en Estados Unidos y a mí no me dijeron, mira, tú tienes este menú. A mí me dijeron, mira, esto es lo que hay, te vacunaste hoy y te toca esta vacuna. Yo creo que ese es el abordaje que debemos de tener.
y cada individuo con sus precauciones del lugar. Esperar esa ventana de 30 días, asegurarse que si tiene alergia severa tenga los mecanismos de precaución y demás. ¿Debe ser obligatoria, doctor, la vacuna? Yo creo mucho en incentivar. En los gringos le dicen sticks and carrots, palito y zanahoria. Yo creo mucho en dar la zanahoria mejor que dar los palitos. Yo creo en la solidaridad del ser humano y creo que tenemos que apelar a la conciencia cívica, social de la gente. La obligatoriedad de la vacuna, yo sé que hay muchos, no soy abogado, inclusive como médico trato de mantenerme lo más alejado posible de los abogados. Hay un tema de conversaciones sobre los mecanismos legales que favorecen la obligatoriedad o no. Yo sé que hay conversaciones sobre las diferentes leyes de salud pública que se han implementado, sobre la declaración de estado de epidemia, declaración de estado de emergencia, pero al final mi respuesta en lo personal es que entiendo que es mejor incentivar y promover esa responsabilidad cívica que tenemos todos de vacunarnos, motivando e implementando los mecanismos necesarios para que sea exitoso como se está haciendo. Doctor, ¿considera que a partir de ahora todos deberíamos de realizarnos pruebas de antígenos o alguna otra prueba cada cierto tiempo, cada vez que vayamos a lugares donde hay aglomeraciones, si vamos ya cuando se reactiven todas las actividades, si vamos a un hotel o si vamos a un concierto, por ejemplo, al teatro, después deberíamos todos someternos a este tipo de pruebas para tratar de mantener controlada la pandemia? Cuesta Yo 1.700 no, pesos, ¿eh? Me acabo de hacer una ayer. Sería un sí. hoyo al bolsillo. Sí, yo no lo recomiendo. Yo entiendo que ya con la vacunación tú tienes suficiente protección. Si estás preocupado, usa tu mascarilla, mantén el distanciamiento, lávate la mano, ve espacios abiertos en vez de espacios cerrados. Esas son las recomendaciones del lugar. Yo sé que hay mucha gente, bueno, yo tengo amigos, sobre todo médicos, que cuando uno tira los números que han invertido en hacerse pruebas cada vez que tienen una Ay, ay, ay. preocupación, el colectivo de esos números se pudieran utilizar para abrir un buen pabellón de atención al COVID en un hospital público. Wow. Creo que no una recomendación buena y es una inversión innecesaria, mi opinión. Doctor, ya tenemos que irnos. Me quedan dos interrogantes, por favor, si brevemente puede respondernos. El tema de los ventiladores en República Dominicana, la cantidad que tenemos que apenas supera los 400. ¿Qué le parece a usted? Y luego de tener inmunizado al 70% de la población, ¿cuánto tendríamos que esperar para poder andar sin mascarillas? Sí, mira, la primera pregunta de ventiladores me compete porque soy intensivista, ¿verdad? Hay que aclarar que los ventiladores que están reportados en el circuito COVID son ventiladores disponibles para el circuito COVID. Todos los hospitales tienen ventiladores adicionales para atender patologías que no son COVID. Lo otro que hay que entender es que hay otros mecanismos fuera de los ventiladores mecánicos completos que se utilizan para terapia ventilatoria, sobre todo oxígeno alto flujo por cánula nasal, que es una tecnología bien básica y también está disponible, y ventilación no invasiva. Yo creo que la preocupación que teníamos el año pasado sobre disponibilidad de ventiladores no es tan presente ahora. Existe una posibilidad, pero no es tan presente. Y hay que celebrar la solidaridad del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de México, que nos han donado ventiladores, pudiendo tenerlos ellos, nos lo han donado como un acto de solidaridad, y las gestiones del Estado para conseguir más ventiladores y habilitar más camas de intensivo, lo cual también es un buen logro. La otra pregunta es hasta qué punto, después de la inmunidad colectiva, pudiéramos seguir con las medidas de prevención y de precaución. ¿Sí? Sí, yo creo que eso es parte de lo que se está discutiendo mucho de que va a ser la nueva normalidad. Yo creo que va a haber personas que simplemente se van a quedar con esa preocupación, se van a quedar con ese sentimiento y van a usar su mascarilla siempre cuando vayan a espacio público, van a mantener distanciamiento, se van a lavar la mano. Hay personas que van a optar por eso. Recordamos, por ejemplo, en algunos países de Asia, eso es parte de la cultura. Y cuando uno investiga esos países que tienen esa cultura, las enfermedades transmisibles similares al COVID, como la gripe, la influenza, sus números son mucho menores. O sea que esas acciones ayudan. No recomiendo que sea una acción, vamos a decirlo así, paranoica, de preocupación, pero yo creo que al final va a haber una nueva normalidad
No tengo una bolita de cristal para ver exactamente cómo va a ser, pero entiendo de que ya el COVID nos ha afectado a nivel social, a nivel psicosocial, y mucha gente va a continuar con sus medidas de precaución independientemente ya que finalmente cantemos victoria a la pandemia, lo cual está muy cerca, tan cerca que casi podemos tocar. Gracias, doctor, por estar con nosotros en esta entrevista que ha edificado a muchos, a los amigos y televidentes. espero que la gente lo y a haya nosotros. escuchado con atención también, porque hemos visto muchos temores, muchas dudas por parte de la audiencia y ha sido bastante edificante la entrevista. Gracias, doctor. Bueno, gracias por la oportunidad y ojalá se repita. Claro que sí. Que pase buen día, doctor. Un gran abrazo. Abríguese, me imagino Bueno, que ha de hacer... no, hace calor. Por allá hace calor. Está lloviendo un poco. Igual que aquí. Sí. Cuídese mucho. Gracias al doctor Amado Alejandro Báez por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Nos vamos a una pausa y regresamos con Severo Rivera y una servidora con la segunda hora del Despertador. Más adelante celebramos la vida de quienes nacieron un día como hoy, 8 de junio. Pero antes, al regreso, nos denuncian el colapso de un puente en Monte Plata. Les contamos los detalles que nos llegan a través del WhatsApp de Noticias SIN.